Vamos a seguir. Punto 1. El trabajo esforzado o diligente. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4 dice: Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano del diligente enriquece. La verdadera prosperidad que nosotros como cristianos debemos anhelar es a través de la diligencia. Ahí es donde está la verdadera prosperidad. Yo no creo en esa prosperidad que es tu pacto para que Dios te bendiga. Eso es falso. Estafa, llámelo como quiera usted. Lo que la palabra de Dios dice, yo creo en los principios. Los principios es algo que tú tienes que hacer para que Dios haga su parte. Y la excelencia es eso. Aquí nos dice que la mano del negligente es la que empobrece, pero la mano del diligente es la que enriquece. Si usted quiere enriquecerse, no se trata solo de declarar, no solo de profetizar, sino de trabajar. Esa es la que te va a traer la bendición de Dios. El trabajo esforzado, diligente, dedicado, de calidad, es el vehículo que Dios utiliza para traer prosperidad a nuestra vida. En tanto que el trabajo negligente, no dedicado, mediocre, lo único que trae es falta de prosperidad y escasez. Así es, hermanos. Tenemos que entender, muchos cristianos lamentablemente están esperando solamente orando a Dios. Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Y no hacen nada más. Dios no premia a los perezosos. Si está al lado de alguien, dígale: Dios no premia a los perezosos. Dios premia a los diligentes. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? El último de ellos era un perezoso que no hizo producir nada con lo que le había dado su Señor. Por lo tanto, aún lo poco que tenía se le quitó y se le dio al que había trabajado, al que era diligente en su trabajo. Así es. Usted no espere la bendición de Dios si usted no es diligente. Cuando en una comunidad o un país las personas trabajan con dedicación y diligentemente, la prosperidad no solo llega a ellas, sino a sus familias, a sus comunidades y a la nación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese tipo? Lamentablemente, mire, nosotros peruanos somos trabajadores, pero lo que nos falta son principios y valores. Porque la gran mayoría se mueve en medio de la corrupción, del engaño, de la estafa, la mentira. Ese es el mundo en el cual vive la gente que no conoce a Cristo. Por eso los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Siguiente punto. El trabajo esforzado está relacionado con la eficiencia. Ser eficaz. La eficiencia es hacer las cosas al menos costo posible. Es decir, eficiencia es poder utilizar al máximo, sacar al máximo los recursos. Utilizar al máximo los recursos, llámese tiempo, materiales, habilidades, en fin. Hacer las cosas bien, con menores recursos. Eso es eficiencia. La eficacia es hacer las cosas en el momento en el que hay que hacerlas. Eficacia, tiempo. Todo en su debido lugar. Todo tiene su tiempo. Y la persona que es excelente es eficaz también. Y es eficiente en su trabajo. La calidad es hacer las cosas lo mejor posible e inteligentemente. Es decir, con estos dos elementos usted saca un producto de calidad, con inteligencia y lo mejor posible. ¿Saben que la calidad no tiene un límite, no tiene un tope? La calidad se va mejorando constantemente, cada día. Por eso usted no puede dormirse sobre sus laureles, porque cada día debe mejorar lo que hizo el día de ayer. No se conforme. Por muy bueno que haya sido sus logros, no se conforme.
Hay muchas personas, lamentablemente, que llegan a la cima y se conforman, llegan al tope y ya no se esfuerzan. Conversaba justamente con una persona, hace poco estaba con un sobrino, yo fui a visitarle y estábamos conversando justamente a raíz de Maradona y una declaración que hizo Maradona. En cierta ocasión los periodistas estaban rodeados, dando una entrevista y un periodista le dice: Maradona, la gente dice que usted es considerado el mejor futbolista del mundo. Y él mismo, en el mismo video dice: no, yo no soy el mejor futbolista del mundo. Hay otro que es mucho mejor que yo. Todos se quedaron asombrados. Sí, hay otro que es mejor que yo. Algunas cosas que yo hago lo aprendí de él. Y le preguntaron: ¿y quién es él? Él se llama el Mágico González. Y todos se quedaron asombrados. ¿Quién es el Mágico González? El Mágico González es un jugador de El Salvador. Extraordinario. Pero cuando uno indaga la vida del Mágico González, una vida mediocre, una vida metida en la vida licenciosa, una vida metida en el licor, en fin. Y por eso no sobresalió. Tenía las habilidades. Él podía hacer lo que quería. Y esa es una de las piedras de tropiezo que encuentran las personas que tienen ese don, ese talento. Cuando tú tienes un don o un talento para hacer las cosas, lo haces de manera tan fácil que ya no te esfuerzas por mejorar. Pasó con boxeadores. Como hay un boxeador que le dicen El Intocable. Búsquelo en YouTube. El Intocable en Argentina. Un hombre extraordinario para esquivar los golpes. Yo me quedé asombrado cuando veía sus videos. Ese hombre, nadie le podía golpear. Solo con las manos atrás, los guantes ponía atrás y ponía la cara, y el otro le daba y nada, no lo podía dar en su rostro. Porque tenía demasiada habilidad, pero era un tipo fumador. No le gustaba el entrenamiento y todas las cosas, y por eso nunca llegaron a sobresalir. Y eso es el problema de mucha gente. Pero vamos a seguir con nuestro tema. Siguiente punto. El trabajo esforzado tiene dos componentes muy importantes: la dedicación y la diligencia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, dice: vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Dos componentes importantes de el trabajo esforzado. Primero es la dedicación. Es dedicación. ¿Sabe lo que significa la palabra dedicación? Es como cuando usted dedica algo para un fin, un propósito. Es dedicado. Dedicado. También es la palabra consagrado, separado. ¿Por qué es importante esto? Porque la dedicación es la consagración con toda nuestra energía y capacidades a algo enfocado en la meta hasta alcanzarlo. Eso es la dedicación. Es la consagración con toda nuestra energía y capacidades a algo enfocado en la meta hasta alcanzarlo. Dedicado. Es decir, me quito toda distracción y me concentro. Ese es el trabajo esforzado, ese es el trabajo de calidad, ese es el trabajo de excelencia. Dos componentes del trabajo esforzado: dedicación, y la otra es la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. Y si me es posible, de una vez adelantar lo que tengo que hacer mañana. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta a nosotros, los peruanos, eso? Y me llamó la atención este concepto, porque yo recuerdo que de pequeño era así. Pero había una razón. Yo eso no lo sé,
No lo aplicaba a mi vida porque yo era un excelente, no, sino que como parte de mi desarrollo como persona. Miren, le voy a contar brevemente. Cuando yo era pequeñito, en mis inicios de transición, yo entré en transición primero. En esa época de mi vida, mis padres ya se habían separado. Mi papá se dedicó más al licor y era como si no tuviera padre. Nos dejaba ahí nuestra propina para comer y ver cómo salíamos adelante. Por lo tanto, no tenía yo ningún supervisión, ni de mamá ni de papá, porque solamente nos quedábamos yo y mi hermana mayor. Por lo tanto, cuando quería iba al colegio. Cuando generalmente, yo me acuerdo, el primer año, solamente iba cuando había actuaciones al colegio. O cuando había, repartían algo. Y por eso me jalaron, creo que fue el primer año, no recuerdo bien. A raíz de que mi papá cayó enfermo en el hospital, mi papá no llegó como una semana, 2 semanas. Mis tías me llevaron a Cañete. Y ahí la cosa cambió. La cosa era diferente. Porque ahí, ¿cómo es, no? Miren, ahí más bien les convenía a mi tía que no vaya al colegio. ¿Saben por qué? Porque si no iba al colegio me mandaba a la chacra. Pueblo chiquito. Recuerdo que un día quise faltar al colegio, como ya tenía costumbre. Así que no entré a clases. Y me puse a buscar amigos. No encontré ni un solo amigo, porque todos estaban en el colegio. Entonces ese día aprendí que no vale la pena, no es divertido faltar al colegio. Entonces, y cuando mi tía se enteró, me llevó a la chacra y a trabajar duro. Entonces yo a la fuerza amé el colegio. A la fuerza quería ir al colegio. Y más bien mi tía estaba que no vaya al colegio para que vaya a trabajar a la chacra. Pero eso era una de las cosas. Entonces yo no tenía mucho tiempo para jugar como los demás chicos. Entonces lo que yo hacía era que saliendo nomás del colegio me sentaba en el parque afuera del colegio y ahí hacía todas mis tareas. Y si es posible lo hacía en el colegio, mientras los demás todavía estaban avanzando, yo ya estaba adelantando las tareas y todo lo demás. De tal manera que en mi casa nunca hacía la tarea y tenía tiempo para jugar, ¿no? Por eso les cuento. Y acá me hace recordar eso, ¿no? Adelantar lo que tengo que hacer. Y ahí me recordé por qué me gusta hacer las cosas así. Yo estoy pensando, mañana ya sé todo planificado lo que tengo que hacer. Ya lo tengo en mi agenda mental. Y eso hacen los diligentes. Miren, recién me estoy dando cuenta que yo era diligente.